Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias a vosotros, Carolina, especialmente por participar en este formato cameral de encuentros con los candidatos. Hoy nos toca la candidata de Vox a la Junta General del Principado. Bueno, Carolina López nació en Tineo, tiene 38 años. Es arquitecto técnico por la Escuela Superior de Zamora. Y ha trabajado en distintos espacios profesionales, tiene algún curso de posgrado, fue candidata de Vox a la presidencia del Principado, trabajó por cuenta ajena en varias empresas de muy diversos sectores hasta que en el 2013 comenzó su andadura como autónoma hasta hoy. La candidata a la presidencia de Asturias vive en Oviedo por su dedicación laboral y compagina su actividad laboral como autónoma con la designación como candidata de Vox a la presidencia del Principado, así como con la concejalía de Vox en el Ayuntamiento de Tineo. Cargo que ostenta desde el año 2019, cuando Vox presentó la candidatura en las municipales. Bueno, este es un espacio, como sabéis, plural, abierto. Nos gusta que todos los candidatos puedan presentarnos aquí de la forma más concisa posible, sobre todo en aquellos aspectos que están más relacionados con la actividad de las cámaras, ¿no? Los aspectos económicos y empresariales, y conocer vuestro punto de vista de una manera lo más directa y concisa posible. Por lo tanto, pues, si os parece, vamos directamente al grano. Os avisamos de que estamos grabándolo, como os decía, y que hay gente que puede participar desde el otro lado de la pantalla. Muy bien. Vale, adelante, Carolina. Bueno, primero, buenas tardes a todos y muchas gracias a la Cámara de Comercio por la invitación, y también a mis compañeros que hoy me acompañan, José María Figaredo, diputado por Asturias en el Congreso de los Diputados, Sonsoles Peralta, candidata de Vox a la alcaldía de Oviedo, y Elena Figaredo como miembro del equipo de Vox Oviedo. Como acaban de escuchar, pues bueno, soy autónoma desde el 2013, que empecé a crear pues mi propia empresa, y he trabajado pues en diferentes sectores, sobre todo más en el sector inmobiliario. Al final, pues sé lo que es pagar la cuota de autónomo, sé lo que es mantener un negocio, sé lo que supone todas las trabas burocráticas que existen, la carga fiscal a la que nos tienen pues sometidos, y al final lo difícil que es poder emprender y poder crear una empresa aquí en Asturias. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, y al final los empresarios, los autónomos, son imprescindibles y fundamentales, ¿no? Es un sector que debemos de apoyarlo, de escucharlo y de ponerles facilidades y no tantas piedras en el camino, que es lo que lleva haciendo siempre el PSOE, porque al final, gracias a todos los empresarios, autónomos y pymes, pues se genera riqueza, se genera empleo y ayudan a fijar población, que es uno de los grandes problemas que tenemos aquí en Asturias. En Asturias, todos lo sabéis, somos la comunidad autónoma con la carga impositiva o la presión fiscal más alta de toda España, ¿no? En Asturias, concretamente, somos de la región que más recauda por tributos propios, y también una de las regiones que más tributos propios ha creado, y al final esa no es la solución. Nosotros queremos reducir los impuestos, queremos reducir la carga fiscal a la que están sometidos todos los empresarios, pues precisamente para que puedan generar empleo y tengan más oportunidades para poder seguir trabajando aquí, generando actividad económica aquí en Asturias, y por supuesto puedan ayudarnos a esa población, y que también vengan pues empresas del exterior. Además de bajar los impuestos, sabemos que no es una medida que va a solucionar todos los problemas, sino que hay otro que también pues perjudica mucho al sector, que son todas las trabas burocráticas que en muchas ocasiones pues impiden que muchas empresas quieran instalarse, iniciar, pero todos los trámites que tienes que cumplir, al final pues en muchas ocasiones desisten y se van incluso a otras comunidades autónomas. Casos, por ejemplo, de empresas que quieren invertir, que quieren comprar una parcela en un polígono industrial, y que se demore esa compra más de un año, pues evidentemente al final ese empresario deja de invertir en Asturias y se va a otra comunidad autónoma que le pone mayores facilidades. Al final lo que estamos es perdiendo en Asturias pues riqueza, empleo y población. Y además de eso, pues también hay que mejorar los servicios públicos, sobre todo en las zonas rurales, para que también no solamente sea implantación de empresas en la zona centro, sino también en las zonas rurales. Para ello también necesitamos pues tener unos servicios públicos adecuados, unas telecomunicaciones que sean acordes al siglo
al siglo en el que estamos y evidentemente unas infraestructuras que también ponen en riesgo que las empresas se vengan a instalar aquí en Asturias. Por tanto, un poco así, en resumen, lo que apostamos es por reducir impuestos, actualizar el sistema de los tributos propios, reducir la presión fiscal, reducir, por supuesto, el gasto político, eliminar las duplicidades, que eso conllevará a reducir la burocracia, mejorar las telecomunicaciones y mejorar las infraestructuras. Y ahora, bueno, pues quedamos a disposición de todas las preguntas e inquietudes que nos queráis. Pues muchas gracias, Carolina. Pero, bueno, disculpar a Carlos Paniceres, el presidente de la Cámara, que por razones profesionales se Madrid y no puede acompañarnos, ¿no? Lo siguiente de este formato son unas preguntas, un cuestionario breve que hacemos a todos los candidatos, los mismos, a todos los candidatos a la Junta y también a todos los candidatos al Ayuntamiento distinto. Lógicamente son dos cuestionarios diferentes, que nos gustaría que fueran respuestas lo más breves y concisas posibles. Si es posible, ¿vale? Gracias. Buenas tardes. Son 10 preguntas, 10 minutos, pero no es algo como 5 segundos. O sea, es decir, que ahí os dejamos a cada candidato, bueno, para que algunas distribuyáis y también que os tengáis y os pongáis. Bueno, la primera pregunta es: ponga un adjetivo a Asturias. Pues ahora mismo el adjetivo que le pondría a Asturias es abandonada, ¿no? Porque está abandonada en cuanto a que cada vez perdemos más población, cada vez perdemos más oportunidades de atraer empresas, de generar empleo y fijar esa población tan necesaria. Al final somos la comunidad autónoma con la tasa de paro juvenil más elevada de toda Europa y eso todo hay que cambiarlo. Nosotros al final queremos cambiar ese adjetivo de abandonada por un adjetivo totalmente contrario, que es la Asturias próspera. La segunda pregunta es: su receta para el progreso y desarrollo económico de Asturias como base para el bienestar social de los asturianos. Asturias parte de una situación pues muy complicada, ¿no? En parte pues gracias a las políticas que han venido desarrollando durante todos estos años el PSOE en cuanto a la población y en cuanto a las oportunidades económicas, para generar economía. Asturias ahora es la primera vez que ha bajado de 1 millón de habitantes, es una cifra pues muy significativa. Tenemos el problema pues del éxodo juvenil y también del invierno demográfico que tenemos que revertir, que tenemos que cambiar con medidas y con políticas que favorezcan pues el establecimiento de las familias aquí en Asturias, para que darles oportunidades laborales para que puedan quedar aquí a desarrollar sus proyectos profesionales y familiares sin necesidad de que se tengan que ir a otra región o incluso a otro país. Al final lo que necesita Asturias pues es un gobierno que sea consciente de las necesidades y de las realidades que tienen los asturianos, y un gobierno que sepa y que entienda que la asfixia fiscal no es la solución para el desarrollo. Tercera pregunta: sus propuestas más inmediatas, su mejor idea, lo más urgente y lo más importante. Bueno, un poco lo que también un poco relacionado con lo que comentaba antes, lo más urgente y lo más necesario es importante, ¿no? Es salvar a Asturias de la deriva a la que nos está llevando el gobierno de Adrián Barbón, a la que nos está dirigiendo, una deriva completamente, no hay nadie al timón porque vamos sin dirección y camino al abismo. El problema que tenemos con el reto demográfico, la pérdida de población, el envejecimiento de la población y la incapacidad al final del gobierno regional para atraer inversiones del exterior, para mantener también las empresas que ahora mismo pues, están aquí ubicadas en Asturias, son de las principales cuestiones a tratar desde el minuto 1, ¿no? de la siguiente legislatura. Como decía al principio de mi intervención, los empresarios, los autónomos, las pymes son el sector fundamental y clave, porque son los que generan al final por riqueza, generan empleo y ayudan a fijar población, y podemos ir por esa línea: reducir impuestos, aliviar la carga burocrática que tenemos y ayudar a que el tejido empresarial empiece a crecer de verdad en Asturias y no a crecer como está sucediendo en los últimos años. Alguna pregunta ya, la respuesta ya se dijo de alguna forma en la exposición, sí, pero de todas formas la volvemos a hacer. ¿Más impuestos o menos impuestos? ¿Por qué y para qué?
Pues bueno, es evidente, y ahí hemos sido siempre muy claros desde Vox, que más impuestos no son la solución, ¿no? Más impuestos no mejoran la administración, no mejoran los servicios públicos al final que nos tienen que prestar, ni muchísimo menos pues al final la calidad de vida de los asturianos. Cada vez estamos viendo que pagamos más impuestos y no tenemos mejores servicios. Por tanto, nosotros lo que apostamos es por bajar los impuestos, reducir la presión fiscal a los asturianos para que puedan pues, desarrollar aquí su actividad económica, para que no tenga que marcharse ningún asturiano fuera de la región a buscarse la vida o a buscarse el futuro, porque Asturias, también lo dije en muchas ocasiones, lo tiene todo para desarrollar aquí. Lo que hace falta son políticas, son medidas que ayuden a generar empleo, a fijar población aquí en Asturias y que nadie se tenga que ir. Nosotros lo que queremos es una Asturias fuerte, una Asturias próspera, una Asturias de verdad con futuro para todos. Y hay que bajar impuestos y eliminar el gasto superfluo que hay mucho en Asturias. La quinta pregunta es sobre la propia administración, sobre la modernización de la administración, en este caso autonómica. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué propuestas tiene? ¿Qué compromisos sobre temas como la digitalización, la simplificación administrativa, cumplimientos, plazos? ¿Y qué piensas de la coordinación con otras administraciones en trámites o requerimientos? Bueno, nosotros creemos que no solamente la administración autonómica tiene que ser reformada, sino que el poder político, como decía antes, en Asturias también tiene que ser reformado. Una reforma al final pues, que suponga la adecuación real a las necesidades y a la economía que tenemos en Asturias. Tenemos al final un gasto político en Asturias excesivamente pues, caro y estamos viendo que es completamente ineficiente. Nosotros ya en esta legislatura hemos propuesto reducir el número de diputados sin necesidad de modificar el Estatuto de Autonomía de 45 a 35. Eso conllevaría pues, una reducción de todos los gastos que se llevan luego. Además, Asturias es la comunidad autónoma que tiene los sueldos medios de los diputados más altos de toda Asturias, y eso es algo por lo que tenemos que mirar, tenemos que reducir ahí de ese gasto político que realmente pues, no ayuda o no facilita a mejorar la situación que tenemos en Asturias y destinarlo realmente a lo verdaderamente necesario, a lo verdaderamente importante, que es ayudar a crear empleo, a traer inversiones, a traer empresas y que nadie se tenga que ir. En el tema de la digitalización, tenemos un problema tecnológico o muchas necesidades tecnológicas en Asturias, pero es que estamos en un nivel en Asturias anterior y es el problema que tenemos con las telecomunicaciones, porque hay muchas zonas de Asturias que están completamente desconectadas de absolutamente todo. Entonces, lo que tenemos primero es que llevar, ¿no? las telecomunicaciones, que en todos los pueblos exista pues, internet, telecomunicaciones conforme al siglo XXI y que todos los ciudadanos al final pues, estén tratados en las mismas condiciones de igualdad independientemente del lugar donde residan. La sexta pregunta es sobre el área metropolitana central. ¿Cuál es su posición y por qué y para qué? Bueno, nosotros estamos en contra de este proyecto porque no se tiene en cuenta la realidad de los asturianos y además pues presenta dudas. Al final se trata de crear un ente nuevo que supondrá un gasto adicional y no tenemos claro que esa sea la solución. De hecho, los impulsores de este proyecto lo que han defendido es argumentando, ¿no? Un poco que lo que quieren es que las mismas oportunidades de la zona centro para el resto de Asturias, y al final las oportunidades se van haciéndolas, no abandonando a los vecinos, sobre todo de las zonas rurales. No es necesario crear un ente político nuevo para mejorar las alas, ¿no? Hay que trabajar, hay que escuchar a los vecinos, a los asturianos de todos los sitios y darle pues, los mismos servicios y las mismas oportunidades que al resto. La séptima es un tema que preocupa mucho a las empresas. Los pliegos y contratos de la administración con las empresas, precisamente, los pliegos y contratos administrativos. ¿Considera que es una forma de ayudar a la reactivación económica? ¿Y qué prefiere? ¿Un buen precio o un buen servicio al contratista? Perdón, que se me seca la boca. Nosotros lo que entendemos que la contratación pública tiene que ser transparente, conforme a la legalidad, por supuesto, y con una gestión adecuada.
Al final, la contratación pública tiene que servir para cubrir las necesidades de los asturianos y no servir, pues, como en algunos casos, para fines espurios, ¿no? Políticos o con fines partidistas. Eso es lo que buscamos nosotros de la contratación pública, que siempre sea destinada a cubrir las necesidades de los asturianos. La octava, aunque es un tema nacional, si queremos saber cuál es el pronunciamiento de las personas que optan a la presidencia del Gobierno de Asturias. Peaje del Huerna. ¿Qué hará sobre ello y qué compromisos y plazos compromete? El tema del peaje del Huerna, pues al final es un perjuicio económico para los asturianos, ¿no? Y no debería... Es necesario que algo tan básico como la comunicación entre regiones pues no se vea perjudicado por unos costes excesivos como es en este caso de los peajes. Hay un contrato ahora mismo en vigor, ¿no? Con la concesionaria que tiene que ser cumplido y que tiene que ser respetado, y nosotros ya pues desde el Senado hemos hecho una enmienda, una moción presentada al respecto para dotar de partida presupuestaria extraordinaria y bonificar, ¿no?, los vehículos ligeros y pesados que transiten que hagan uso de este peaje. Es una enmienda que todos han rechazado y creemos que al final es injusto y al final lo pagamos siempre los mismos, los asturianos. La novena y la décima son preguntas que también tienen interés de los empresarios, pero también para esta casa, para la Cámara de Comercio, como entidad que representa a los empresarios, como derecho público que representa a las empresas. ¿Qué papel considera que tiene la internacionalización de las empresas? ¿Entiende que una marca como Cámaras de Comercio, reconocida internacionalmente, debe de liderar en colaboración con el Gobierno del Principado de la internacionalización de las empresas asturianas? Por supuesto que lo entendemos, lo respetamos y reconocemos, ¿no?, la gran labor que hacen las cámaras de comercio en cuanto a la internacionalización de las empresas, ¿no?, y su influencia al final para mejorar la presencia de nuestros sectores productivos en los mercados exteriores. Al final la internacionalización de las empresas es clave y por eso la voluntad de Vox es colaborar con las cámaras de comercio. Y la última, referente también a un tema de cámaras, que son los programas europeos. La Unión Europea, precisamente, y el Gobierno de España confían en las cámaras de comercio programas europeos como temas de empleabilidad, creación de empresas, potenciación del emprendimiento, digitalización. En Asturias tenemos la Oficina de Captación de Inversiones o el Programa de la Economía de Cuidado, que precisamente hemos hecho un evento en el Calatrava, o recientemente la que reclamamos como Oficina Económica y Comercial de Asturias en Madrid. Dígame qué proyectos y encomiendas dará a las cámaras en el caso de que gobierne, con opinión, propuestas y compromisos. Dice que los hechos, sobre todo en política, al final es la mejor de las demostraciones, ¿no? Y por eso pues me remito un poco al Gobierno de Castilla y León con nuestro compañero Juan García Gallardo, en el que se ha puesto por un plan de internacionalización empresarial, que es un plan pues mucho más ambicioso en cuanto a la captación de talento y también en el mantenimiento de la región. Nosotros siempre hemos defendido que las cámaras de comercio pues tengan financiación y dotación económica para que puedan seguir desarrollando su labor, que es fundamental, como dije antes, para la promoción y la defensa de los intereses pues comerciales de la industria o de los servicios. Entonces, en este sentido, si los asturianos pues nos dan la oportunidad, trabajaremos pues en concordancia, ¿no?, conjuntamente con las cámaras de comercio, pues en el tema de reducir las trabas burocráticas que dificultan al final la actividad comercial, reducir también lo que es la normativa, que hay demasiada duplicidad de normativa que al final también no agilitan para nada ningún trámite y bajar los impuestos, reducir los impuestos. Pues ya están las 10 preguntas. Muy bien, y además en muy buen tiempo, Muy concreta, ¿no? Muy concreta, muy concisa y muy concreta. Bueno, pues ahora abrimos un pequeño grupo de preguntas, si os parece, o si quieren participar alguno de nuestros colaboradores, pues también encantados de escucharlas, ¿no? Y si alguno de vosotros tenéis alguna pregunta que queréis hacer, si no, os hago yo alguna pregunta. Mira, sí. Yo voy a contar una cosa que yo creo que es más como anécdota, pero que al final resume un poco cuál es la idea que tiene Vox y que es lo que queremos implementar a nivel nacional y también a nivel nacional. En Asturias, y en el ejemplo concreto, hay unas cuantas empresas que son realmente ejemplos de éxito. Claro, no hace falta irse muy lejos. Daniel Alonso, lo primero. Samoa, los segundos. Armón, Gondán. O sea, empresas que son realmente pioneras, cada una de ellas en su sector, y que están en Asturias
los oyes hablar y están en Asturias por ahora en arte. O sea, lo dicen, es que aquí no, las ayudas que me dan al final son pseudosobornos. O sea, es que no, a mí no me vale de nada que me den una línea de financiación de 250.000 euros, es que no me ayuda para nada. Luego, ayudas a las exportaciones. Y dice, oye, es que prefiero que no me pongan palos en la rueda, prefiero que no me estorben, porque la exportación que tengo que hacer yo, el que sabe hacerla soy yo. Soy un sector hiperespecializado, sé dónde tengo que ir, sé dónde tal. No. Y la siguiente es que, oye, cuando quiero de repente incrementar, aumentar instalaciones, generar más empleo, lo que deberían tener es un sistema que les dé facilidades. Y ahí el ejemplo concreto, porque alguna de estas obras, o sea, Daniel Alonso en Samoa, por ejemplo, tiene la huida muy sencilla. Tienen centros de producción muy gordos fuera de Asturias, les sería muy fácil desmontar la producción de aquí y marchar fuera, muy fácil. Y eso sí que están. Pero luego, Armón y Gonda, que son dos, que dicen, claro, ellos viven de los ingenieros que tienen. Y además esa es otra. Dices, oye, es que tengo unos tíos, el que menos cobra aquí, cobra 45.000 pavos. La ría del Navia. Es que ese tipo de empleo no lo genera nadie. Y dice, queremos montar una rampa de varado para aumentar el tonelaje de los barcos, de los cascos de fibra que producimos. Y estos son, pues la universidad decían que eran como son 40 empleos, son X cientos mil contratos al año, que son impuestos, y son tal. Bueno, pues no diremos el nombre, pero del gobierno de Barbón, quien está aquí encargado del medio ambiente, dice, pero ¿estos qué quieren? ¿Construir el Titanic en la ría aquí de Leza? Y lo estuvieron en barbecho 3 años y pico, tal. ¿Qué pasa? Que según vayan estas empresas pudiendo escapar, irán escapando. Porque al final no hay incentivos ni estímulos para estar aquí. Porque si todos son palos en la rueda y las ayudas que sirven, ¿para qué sirven las ayudas que concede el Principado? Para la historia de Llaneza, en su época, ya sabéis, del sindicato, cuando pringaba con los perfiles para ir a los contratos públicos y tal. Claro, eso sí lo soportas, pero la industria potente de verdad, la que genera empleo y a la que realmente queremos atraer, a esa no consigues absolutamente nada con las políticas que estamos viendo. Y el gobierno de Barbón lo único que tiene encima de la mesa son planes de marketing. Cuando viene y dice, no, vamos a acabar con la burocracia. Entonces son citas para ello. Vamos a acabar con... Entonces, aquí estamos. O sea, nos centramos de verdad en las cosas del comer, o centramos el tiro de verdad y nos damos cuenta de que al final, que aquí lo importante son los que están generando y dando pedales a la bicicleta. Y si no les ayudamos, bueno, no les ayudamos. Si no dejamos de ponerles pesas en los tobillos para que cada vez den menos pedales, Asturias se vaya a pique. Y se vaya a pique pasado mañana. Pasado mañana, porque las cuencas a día de hoy están muertas. Las salas, como te descuides, también. Tienes un turismo que está hiperestacionalizado. No hay ni media política para desestacionalizar el turismo. Entonces, ¿qué nos queda? Y eso es un poco en lo que estamos. Vemos un diagnóstico claro, tenemos una tanda de medidas que Carolina ha ido después exponiendo, que yo creo que también son bastante claras y bastante directas, y lo que hay que hacer es un poco coger el toro por los cuernos. Muy bien, José María. Agradecemos el impulso al ámbito empresarial que haces desde esas palabras. Más que por amor al arte, por amor a Asturias. Están muchos empresarios aquí, es verdad. Somos gente fuerte los empresarios, como sabido. Entonces, estamos dispuestos a hacer un esfuerzo adicional. Lo que sí no nos gusta es que haya una política pues, de desventajas demasiado grandes con respecto a otros territorios, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos un problema serio que tenemos que atajar lo antes posible. Por supuesto, el tema del burocratismo de la región común. Es verdad que en muchos otros territorios es gravísimo para el ámbito empresarial. Nos retrasa, nos ata muchas veces proyectos de innovación y yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante. Yo no sé si tenéis algún programa legislativo concreto para abordar en el próximo mandato que aborde de alguna manera todos estos problemas que tenemos en la región, porque desburocratizar es una palabra que yo creo que casi todos abrazamos, pero después nos falta regularla, ver de qué manera se puede hacer todo eso, ¿no?
Lo mismo con otros aspectos, como una ley que hemos venido demandando desde la Cámara desde hace ya mucho tiempo, como en acrónimo se llama PIER, la Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional, una ley que trata precisamente de atajar muchas de las dificultades que tiene el abordaje de inversiones empresariales de fuera de Asturias, incluso asturianas en la región, ¿no? Es decir, ahí tenemos unas limitaciones muy grandes y hay una ley que a nosotros hemos venido solicitando desde hace mucho tiempo y nos gustaría conocer cuál es vuestro punto de vista con respecto a ella, ¿no? Una ley que lo que hace es precisamente facilitar la implantación de inversiones empresariales de cierto tamaño, que impacten de una manera más decidida en la economía regional y en el empleo. Con respecto al tema de la parte de... Sí, no, porque si contesto programas que al final además son cuestiones muchas de ellas nacionales. Dices, ¿cómo se desburocratiza? Bueno, hay una medida muy sencilla que se llama declaración responsable, que es una forma de implantarla muy sencilla y que es voluntad política al 100%. ¿Cómo puede ser que hoy en día, para la concesión de una licencia en determinados ámbitos, pues eso, lo que justo decía Carolina, dice, llegas a un polígono y 2 años de demora? Eso no puede ser, no puede ser. Y tienes, lo dicho, oye, una serie de declaraciones responsables, habrá que, y que empiecen a funcionar las cosas lo más rápido posible, porque es la forma de rentabilizar los proyectos. Luego, hay una segunda cuestión que dices en Asturias, que no lo habéis tocado en esas preguntas y demás, pero son las infraestructuras, que eso, oye, lo estábamos hablando veces. ¿Cómo puede ser que tengamos la Zalia? ¿Cómo puede ser que tengamos el polígono este al lado de Estefan parado sin construir todavía los accesos? ¿Cómo puede ser que tengamos el Musel, que oye, que es un puerto espectacular, que lo tengamos parado? ¿Cómo puede ser que no haya todavía un plan de infraestructuras para conectar el eje mediterráneo ferroviariamente a los puertos del norte de España? Un sistema de especialización de puertos. ¿Cómo puede ser? Es una vergüenza la variante de Pajares, que es el zoom de la vergüenza. Oye, y no ya por... Igual me dicen, no, estamos en contra de la variante. Bueno, pues no habrá empezado a construirla. ¿Cómo puede ser que 20 años después hayas tirado y enterrado una pila de millones ahí y que no le estés sacando dinero? ¿No? Vosotros, que sois empresarios, vosotros invertiríais miles de millones para luego sacar un duro a cambio en 25 años. ¿Concederíais un préstamo a alguien con una carencia de 25 o 30 años? No, es que es antieconómico. Pero cuando se tira con el dinero de todos los españoles, de los asturianos, la antieconomicidad de los proyectos parece que no importa. Seguimos con más historias. Oye, todas las cuestiones del delegado del puerto de Avilés están todos cruzados de brazos. Todas las cuestiones de las interconexiones de Avilés. Oye, ¿cómo puede ser que los camiones que tienen que salir del polígono, que están en la margen derecha, tengan que pasar todavía? No, que no puedes hacer un acceso directamente a la autopista, que es una inversión, entre comillas, ridícula. Luego, la historia de los como es en Avilés, la zona esta, donde estaba la de Arcelor, que están todavía con la descontaminación, pero no puede ser que no tengas ahí una zona industrial, que en el centro de Asturias no hay suelo industrial, que está el suelo industrial que se lo rifan y que tienes ahí unas zonas, bueno, y al final es en esa de Siria, que no está en parte relacionada con la desburocratización, pero al final está también relacionada con la gestión nefasta de los fondos, tanto sean como autonómicos como nacionales. Oye, ¿dónde está el Ministerio de Fomento? ¿Quién está? Ni se le espera. Y es una puñetera vergüenza, y aquí lo que no puede ser es que estemos cruzados de brazos. Barbón, que Carolina, tú lo dices siempre, ¿no? El hijo, ¿cómo es? Ignorado. El hijo olvidado. El hijo olvidado de Sánchez, porque aquí parece, oye, Barbón es el ojito derecho de Sánchez. Joder, pues para ser el ojito derecho, ¿cómo será el izquierdo? No me lo quiero imaginar. Y entonces, y luego, la ley está bien, no conozco el detalle, pero realmente todo lo que sea traer proyectos de fuera, fantástico, pero los de fuera y de dentro, ¿no? Oye, que pues estábamos con la historia de, lo dicho, bueno, más que de fuera dentro es de nuevas inversiones empresariales. Sí, pero bueno, nuevas inversiones, si no se quieren incrementar el terreno porque ya no tiene margen para almacenar al lado de la ría, para almacenar los aerogeneradores, todo lo que van, las piezas que va produciendo, y quiere incrementar con el suelo industrial que acabas de liberar, que todavía no está descontaminado, pero que, ¿por qué no lo permites? ¿Por qué no lo permites? ¿Por qué gestionamos el suelo industrial en Asturias como si fuésemos aquí una especie de aparato hiper estalinista, proteccionista, y que aquí no se mueve un dedo hasta que 18 burócratas hayan puesto la firma y que además dicen que si quieres construir el Titanic, es que no.
Y esto creo que son cuestiones de sentido común, o sea, que estamos todos más o menos de acuerdo en ello. Muy bien, José María. Pues, ¿queréis hacer una pregunta? Bueno, yo, aunque os voy a ver después y charlaremos, pero bueno, pues sí dejar constancia como vicepresidente también de la Cámara y como responsable de turismo, me gustaría, bueno, pues saber cuál es Bueno, os hago primero la crítica, no va a ser que me contestéis algo que no me guste y sea peor el remedio con la enfermedad. Mira, nosotros desde el sector turístico asturiano no os voy a dar los datos de lo que representamos el turismo, porque yo creo que lo sabéis y los tenéis frescos, pero en la anterior legislatura a todos los partidos políticos hicimos estas reuniones y desde el sector siempre habíamos solicitado que el turismo tuviese una consejería de turismo. Era una de nuestras demandas, por importancia, por peso, por empleo, por dinamización, por la Asturias olvidada, que es donde estamos nosotros, pues también somos los olvidados, que somos los asturianos que estamos en esas zonas, que te voy a contar a ti, que tienes esas raíces también hosteleras. Pero, bueno, nos encontramos que en el gobierno de Adrián Barbón nos hizo caso a la mitad, en vez de una consejería, fue una viceconsejería, con lo cual, bueno, ya fue un logro, porque veníamos de una dirección general y por lo tanto pasamos a una viceconsejería. La única crítica que nosotros le hicimos a ese diseño fue que esa viceconsejería estaba dentro de la Consejería de Cultura. Y nosotros, que nada tenemos que, más allá que no decir que nos hemos gustado lo de la cultura y que la cultura es necesaria y que tenemos que protegerla, pero nosotros nos creemos más como un motor económico que, bueno, pues como el ámbito que tiene la cultura. Nosotros nos gustaría que, bueno, pues si estáis en el gobierno y si tenéis la capacidad de visión o si tenéis la capacidad de poder pues tener esa capacidad, nos gustaría que nuestra consejería dependiese directamente del presidente. Y esto lo digo con ejemplos. En Galicia la viceconsejería de turismo depende directamente del presidente y en Canarias dependen también del presidente, ¿no? ¿Y por qué lo decimos? Bueno, lo decimos por la transversalidad que tiene este sector. Nosotros dependemos primero de turismo, pero dependemos de sanidad, pero dependemos de transportes, pero dependemos de carreteras, pero dependemos de conectividad aérea, de transportes, dependemos de las conexiones de wifi y de redes y tal. Entonces, nosotros, los hosteleros, cada vez que vamos con un problema de formación, de empleo, cada vez que vamos con un problema de lo nuestro, por ejemplo, de sanidad, ¿no? Pues los contamos, ¿no? Pues a veces hay inspectores de sanidad que en Cangas de Narcea piden una cosa y en Cangas de Leche piden otra. Y a veces nosotros vamos y les decimos, oye, sería conveniente tener un criterio igualitario para toda la vida. Bueno, cuando vas al director de sanidad o consejero de sanidad, pues imaginaos con la cantidad de problemas que tienen, pues... Entonces, por eso nosotros creemos que nuestra consejería debería de estar bueno, pues dentro de esa transversalidad y el único que tiene esa capacidad podría ser el presidente, ¿no? Y lo digo con ejemplos como lo ha tenido Galicia y como lo ha tenido Canarias, que funciona bien. Y esa es una de las principales peticiones que tenemos y me gustaría saber vuestra opinión o qué figura es la que vosotros podríais tener en vuestra cabeza. Bueno, yo creo que más que el problema de que sea de una consejería o de otra, es cómo se está invirtiendo al final el dinero. Porque en lo que es el turismo pertenece a la misma que esta cultura y esta política lingüística. Y al final la que más se lleva es política lingüística, prácticamente. Entonces es la gestión al final de esas consejerías, de esas partidas. Habría que llegado el momento, pues miraríamos, ¿no? el funcionamiento adecuado. El turismo tenemos que, evidentemente, apostar por él y mejorarlo. E invertir donde realmente es necesario y repercute al final en una mejora para Asturias, para nuestra región. El turismo, lo que decía antes José María, está completamente pues, estacionalizado, ¿no? Y hay que, no solamente es el turismo de unos meses, el resto del año hay zonas que solamente tienen pues, ese auge durante unos meses y el resto del año no hay absolutamente nada. Hay que hacer políticas independientemente de en qué consejería se encuentre, políticas ayudar a fomentar de verdad el turismo. Vale, pero para que veas que posiblemente no me haya expresado del todo bien, la pregunta ha sido muy larga, no nos importa tanto la inversión que se haga en el turismo, que es importante que haya una inversión,
Daros cuenta que nosotros en el presupuesto de ahora de turismo representamos el 0,23 del presupuesto general. O sea, el turismo tenemos ¿Qué porcentaje del PIB de Asturias? el 11. Pero hoy en día, mirad lo que... hoy en día a nosotros lo que necesitamos en estos momentos, hombre, si nos duplican el presupuesto de turismo estaríamos encantados, pero lo que más nos preocupa es tener a este sector como un sector prioritario en las políticas asturianas. Pero es que es lo que debería ser. Es que lo que nos explica es que, lo que dice Carolina tiene toda la razón, porque podemos venir aquí y decirte, sí, vamos a hacer una consejería genérica del ministerio y imagínate, podemos llegar al gobierno, ponerte la consejería y aún así que no valga para nada. Y el ejemplo más claro que tenemos es que, oye, el Ministerio de Industria, no, bueno, el igualdad vale para mucho. Claro, para lo que vale, para repartir cheques entre sus colegas, pero el Ministerio de Industria, oye, es un pedazo de ministerio, ¿eh? Oye, y le han duplicado el presupuesto de 4.000 y pico millones a 8.000 y pico millones. Y tiene los PERTE. ¿Para qué vale? Para nada. Para nada de nada. Entonces, claro, tener una placa en la puerta enorme, si luego las políticas no se llevan a cabo, no vale para nada. Entonces, lo que no tiene sentido es que, no es el tema, ¿a qué se dedica la publicidad del gobierno de Barbón? Al bable, a sacar el foto del presidente con la montera puesta, y no sé qué. Pero luego, si el turismo es el 11%, no se dedica al 11% del esfuerzo al turismo. Si la industria representa un 14% y en decrecimiento, no se invierte en industria. No, o sea, porque no dedican a las cosas del comer. Y nosotros desde Vox siempre, durante esta legislatura, hemos apostado porque se dote más partida presupuestaria y se tenga más en cuenta al turismo en diferentes momentos de la legislatura. Entonces, bueno, ahí siempre vamos a estar apostando por el turismo porque es un sector fundamental e importante en Asturias. Sí, lo espero. Y estrategias también, oye, Asturias necesita también estrategias un poco directivas y imaginativas. Nos decían el otro día en Ribadesella. La política del alcalde de Ribadesella es, si el parking de ahora tiene 5.000 plazas, dice, voy a hacer un parking con 15.000 más. Y claro, los hosteleros le dicen, pero 15.000 personas más, ¿para qué? ¿Para qué? Si es que no hay capacidad en el pueblo para meter a 20.000 personas. Si es que en agosto está todo a tope. Si lo que tienes que hacer, ¿cuál es la estrategia? Oye, logra que tengamos una ocupación cercana al 100% durante todo el año. Oye, logra que el ticket medio se incremente. ¿No? Que al final la rentabilidad sea superior, que eso es un turismo de calidad. Y lo mismo relacionado con la hostelería. Oye, ¿cómo puede ser que tengamos en Asturias a un Nacho Manzano, tengamos estos de Ayala, tenemos que poner, pues eso, a lo que es el servicio de calidad, ponerle una alfombra roja para que pase hasta el fondo. Que es un poco la forma de multiplicar lo que ya tenemos. O sea, optimizar los recursos que tenemos. Escuchar, hacer caso al sector, que es al final el experto en el tema y poder desarrollar, pues bueno, o invertir de la forma necesaria para mejorar el turismo. Te voy a poner aquí un ejemplo. En Tineo, mismamente, van a fomentar el turismo e invierten 10.000 euros en un banco. ¿Eso va a fomentar el turismo? Evidentemente no. Pues en eso es lo que estamos en Vox, en invertir realmente el dinero para que revierta, ¿no? en una mejora del sector y que ayude a todos. Al final, a los hosteleros, a los hoteleros, a restauración, a lo que es, ¿no? Pues todos los que forman parte del sector turístico. Hay una pregunta al chat, si queréis. Sí, adelante. Entre comillas, la pregunta Viene de una persona que nos acaba de escribir a través del chat y dice, entre comillas, me gustaría escuchar soluciones concretas en vez de denunciar problemas que todos conocemos. Es decir, pasar del hay que hacer a estas son nuestras propuestas, del diagnóstico a la solución.
Claro, nosotros hacemos propuestas, reducir impuestos, eliminar la traba burocrática. ¿Quién hace la pregunta? Pues nada. A través de... Se llama Juan Alberto. Juan Alberto, señala aquí con el dedo. En esta charla que llevamos, yo creo que hemos dado bastantes soluciones. Sí, Dijimos muchas 20.000 propuestas. Dijimos las bajadas de impuestos generalizadas. Dijimos suprimir gastos superfluos, no solo en cuestiones políticas, sino también optimizar la inversión. O sea, una desburocratización de la administración que está relacionada con la ventanilla única, con la declaración responsable, la ventanilla única, que también es una de las propuestas que hemos llevado. O sea, yo creo que hay propuestas concretas de muchísimo. Y si nos metemos luego los sectores, ya, pues, si hablamos de la pesca, terminar con las cuotas. La discriminación entre autonomías, que al final perjudican al sector de la pesca. Si hablamos de los montes, permitir de nuevo a los ganaderos ocupar los montes comunales, que a día de hoy está prohibido. De hecho, fuimos los primeros en solicitar la devolución de los montes en el año 2019, que fue una propuesta rechazada por el gobierno. Luego, posteriormente, nos copiaron la iniciativa desde Podemos y nosotros votamos a favor, aunque lo haya propuesto otro partido político, salió adelante, pero todavía no lo han hecho. Entonces, al final, los que están prometiendo que van a hacer las cosas, están gobernando y no las hacen, son los que tenemos gobernando y gestionando nuestros recursos, que mucho prometer, pero poco hacer. En materia industrial hemos dicho lo de liberar el suelo industrial en manos de la administración. Es una pieza fundamental. O sea que yo creo que hemos dicho Juan Alberto, hemos dado bastante respuesta. Bueno, bienvenida Carolina, lo primero, y gracias por estar aquí. Bienvenido José María. Yo soy José Ángel, soy tesorero de la Cámara de Comercio, soy empresario. Acabáis de resumir ahora un poco todas las ideas que habéis elaborado y hilvanado, primero Carolina y luego José María, pero en vez de volver a resumirlas, es decir, sobre todo haciendo yo creo que verdadero énfasis en la reducción de impuestos y sobre todo en la eliminación de determinados impuestos provinciales, habéis insistido en el tema y es sobre el que yo me quiero centrar ahora, de esa eliminación de gastos superfluos en la mejora de determinados servicios públicos. Yo ahí sí os quería preguntar, porque además pusiste, Carolina, como ejemplo Castilla-León. De fondo de todo esto está claro que está la actividad económica y la generación de empleo. ¿Qué piensa Vox de las políticas activas de empleo que está desarrollando el Principado de Asturias? ¿Es un gasto superfluo para Vox las políticas activas de empleo que se desarrollan en el Principado? Tú hablaste de Castilla-León. ¿El espejo en el que mirarnos es las políticas que está haciendo Vox, concretamente el Ganzones, respecto al tema de políticas activas de empleo? En Castilla y León es una región que ha crecido, ¿no? En cuanto a creación de empleo, y esos son datos que están ahí, están mejorando, y es un gobierno en el que está Vox. En cuanto a las políticas de empleo, se están llevando a cabo, están funcionando, se está ayudando a verdad a que haya más tejido empresarial, a que haya más empleo en Asturias, porque cada vez lo que tenemos es menos población, cada vez es más jóvenes, están marchando porque aquí no tienen oportunidades laborales. Y al final estamos perdiendo los jóvenes que son el futuro del mañana. Y es lo que tenemos que apostar. Políticas de empleo, sí, pero que de verdad sean eficaces y que funcionen para que solucionen el problema que tenemos. No, sí, yo tengo mi opinión clara. Sí, yo por eso pregunto la vuestra. No, pero retóricamente es la pregunta, pero la realidad es que políticas de empleo. Viene de cómo es el lema de Barbón, dice, es la hora de Asturias. Es la hora de Asturias, ya podía haber sido hace 4 años. No, ahora no. Sí. Por la década del cambio. Es el momento de Asturias, luego es la década del cambio. Estos 4 años pues fueron... Llevan 4 años gobernando. Políticas activas de empleo. Claro. ¿Qué nos está usted preguntando? ¿Por unas nuevas que han sacado hoy o por las que llevan implementando durante toda la legislatura que no sirvieron para nada? Algunas llevan más de 18 años. A ver, las políticas de activas de empleo que yo conozco, que son las inversiones que se hacen en planes de empleo municipales, de programas como Actívate o Bate. Por ejemplo. Mi experiencia es que sí, dan para sacar del paro a unas personas durante un determinado periodo de tiempo, pero que esas personas no se reactivan en el mercado de trabajo. Creo que son muchísimo más útiles los talleres de empleo. Los talleres de empleo sí que enseñan
a la gente a hacer un trabajo, hacen ese trabajo y después me consta que dentro de los municipios la gente que ha aprendido y que ha trabajado, muchos de ellos consiguen un empleo. Con lo cual, los planes de empleo, además corres el riesgo de la posible conversión en indefinidos de esas gentes. A ver, final, en este caso, es una opinión personal, pero es una opinión que casi a lo mejor me atrevo a hacer como voz desde el mundo empresarial. Nosotros los planes de empleo, incluso los talleres de empleo, son cosas distintas, ¿no? Sí. Pero los planes de empleo, ¿no habría posibilidad de que esos planes de empleo, en vez de ser como son, hubiera unas licitaciones a la empresa privada, que la empresa privada genere empleo y que se puedan desarrollar esa limpieza de montes o ese es otro tipo de actividades que ahora mismo se utilizan, ese tipo de políticas activas de empleo? ¿No sería mejor dar cabida a la empresa y a la iniciativa privada y generar actividad económica y empleo real? Por supuesto. Yo opinamos que, salvo los talleres de empleo, que sí que pueden tener una función, tanto los planes de empleo como los programas Actívate y Ocúpate no tienen recorrido. Gracias. Muy bien. Me vais a disculpar que tengo que estar un poco antes en OTEA porque me están refiriendo a otra cosa. Sí, gracias. Nada, para ir acabando, con respecto a un tema que yo creo que ahora es muy candente, que es el tema de las energías renovables, ¿no? ¿Cuál es la política que defendéis con respecto a la ocupación en el territorio de parques fotovoltaicos y parques eólicos? Bueno, ahí el tema de las energías renovables es un tema que llevas hecho además en el Congreso, hablando de ello. El resumen es muy sencillo, que además aplica historias tanto como al final, energías renovables sí, pero no así. Lo que no tiene sentido es que expropiemos montes de tineo que se aprovechaban para ganadería, para agricultura y que reemplacemos por, en este caso, eólica. Generadores eólicos que además tienen un impacto visual, tienen un impacto en las viviendas y en las casas de las explotaciones alrededor. Así que, entonces, a día de hoy, la potencia instalada en energía renovable probablemente sea suficiente. Lo que no se puede permitir España es perder ni su energía nuclear, que a día de hoy, de hecho, tenemos que renovar uno de los permisos de una de las centrales nucleares este año, pero si no llegamos. Lo que no se puede permitir es la energía hidráulica que puede estar a día de hoy, embalses, pantanos. Hoy tenemos en prensa que la demolición de la presa de Valdecaballeros es un absurdo. Además, en tiempo de sequía, o sea, los almacenes de agua que tienes, estás gastando dinero en demolerlos. Es que en 2022 el gobierno delegó 108 presas. 108 presas y embalses pequeños que estaban en ayuda de los españoles. Es absurdo. Entonces estamos quitando una energía madura, rentable, como es la hidráulica, o la nuclear, para poner una energía variable, como es la renovable. Está muy bien, pero en su justa medida. Y lo que tenemos que hacer es ir progresivamente expulsando aquellas energías sobre las cuales no tenemos un control del precio en España, que es el gas, progresivamente. ¿Cómo? Incrementando la potencia nuclear, incrementando la energía hidráulica reversible como almacenamiento de agua, aprovechando el 100% de la energía renovable que tenemos a día de hoy, cosa que no se hace, porque en horas en las que se producen picos de demanda se limita la generación de energía renovable, se desenchufan aerogeneradores, porque si no se produciría una sobrecarga del sistema, sobre todo colocado en la zona norte de España, que es donde más potencia instalada en eólica hay. Entonces, al final, volvemos al tema, los eslóganes están muy bien, pero lo que necesitamos es una gestión energética que sea buena para España, no para los fondos de inversión que se quieren meter en proyectos fotovoltaicos o eólicos. Muy bien, pues si no tenéis ninguna otra pregunta, yo creo que además cumplimos muy bien el programa temporal que teníamos asignado. Nada, invitaros a conocer esta institución, que es una entidad de derecho público, como seguramente sabéis, cuyo objetivo es el bien general de la economía de la región. Por lo tanto, pues nuestra visión va más allá del ámbito individual de los empresarios.
y que somos quizá el paradigma de la colaboración público-privada, ¿no? Que yo creo que es un instrumento del que muchas veces se habla y se invoca, pero muy pocas veces se utiliza, y que nosotros creemos que en Asturias debería tener mejores y más oportunidades de expresión. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias por vuestra presencia y despedimos esta convocatoria. Gracias.